Uno de los temas más complicados en la vida del cristiano. ¿Y por qué digo complicado? Porque a veces pues en el caminar diario de nuestras vidas, siempre digo el caminar diario de nuestras vidas porque vienen pruebas, vienen situaciones que muchas veces queremos tirar la toalla. Pero cuando queremos tirar la toalla es cuando nos aferramos más a nuestra fe, nos aferramos más a la palabra de Dios, a lo que Dios nos enseña, a lo que Dios nos dice en su palabra. Y esa es la que nos da la fortaleza para poder avanzar y poder crecer en el ministerio que cada uno de nosotros tenemos. Sí, cada uno de nosotros tenemos un ministerio y por ese ministerio que avanzamos y crecemos y cogemos más fuerza para poder salir hacia adelante, porque nos aferramos a la palabra de Dios y en ella es donde vamos a encontrar que la fe tiene que ir en aumento día a día a través de la lectura, a través de la oración y a través de la búsqueda de Dios. Si nosotros leemos la palabra de Dios en Marcos 10:46, como título está: el ciego Bartimeo recibe la vista. El ciego Bartimeo recibe la vista y nos enfocamos hacia atrás y decimos cuántas veces o cuánto tiempo pasó para que este ciego reciba la vista. Aún andando, aún caminando, hermanos, no podía con sus ojos ver el día, la claridad, la luz del día, no podía observar, no podía ver. Y muchos de nosotros en la actualidad estamos así como Bartimeo, estamos ciegos, corto espiritualmente adelante de Dios. Aunque vemos las cosas, pero no podemos ver más allá de lo espiritual, de lo que Dios tiene para con nosotros, porque tenemos una venda en nuestros ojos. Como dice la palabra de Dios en 2 Corintios 4, el Dios de este siglo nos cegó el entendimiento para que la luz del Evangelio nos resplandezca y no podemos observar y no podemos ver más allá las cosas que Dios tiene para con nosotros que somos sus hijos. Bien, entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. No sabemos el tiempo que este ciego Bartimeo, no sabemos qué tiempo estuvo mendigando, qué tiempo estuvo pidiendo misericordia, amados hermanos, pero nadie le extendía la mano, nadie le escuchaba, simple y llanamente le decían, porque más abajo dice que le reprendían para que callase, pero él, su fe iba aumentando, su fe iba creciendo, porque él tenía la esperanza que algún día iba a ver al maestro o lo iba a escuchar, y sus ojos que estaban cegados con una nube iban a ser abiertos por la mano del maestro o por la voz del maestro. Y eso acontece a muchos de nosotros en el caminar diario de nuestra vida. Nuestros ojos están abiertos, pero no podemos observar con los ojos espirituales la grandeza y las maravillas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Sigamos leyendo. Estamos en Marcos 10:46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús,
Nazareno comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Cuántas veces en nuestra existencia de vida hasta la actualidad nosotros hemos escuchado al Maestro y muchas veces se nos pasa por alto, muchas veces no hacemos atención a la palabra de Dios que nos dice? Aún estando en situaciones difíciles, aún pasándonos adversidades, pasándonos problemas, amados hermanos, siempre el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, tiene una palabra de aliento, una palabra de fortaleza para aquella persona que necesitamos escuchar la palabra de Dios. Y este Bartimeo, que era ciego, amado hermano, tenía una fe bien puesta en el Señor Jesús. Yo no sé en esta mañana en qué está puesta tu fe, a dónde está la esperanza de tu fe, pero sí te digo por la palabra de Dios que debemos de tener puesta nuestra fe en el autor y consumador de la muerte, que es nuestro Señor Jesucristo. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de David, ten compasión de nosotros. Cuando nosotros oramos hacia Dios, pedimos que Dios tenga misericordia, que Dios tenga compasión con nosotros. ¿Por qué? Porque el mundo no puede tener compasión por nosotros. El único que tiene compasión y misericordia por nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Y muchos le reprendían para que callase. Imagínense el obstáculo que había en este ciego, en este Bartimeo. Dice que muchos le reprendían para que callase. Cuando uno está caminando en los caminos del Señor, uno va a tener diferentes obstáculos. Amada iglesia del Señor, amigo, hermano, familiar, tú que me escuchas, es porque el enemigo quiere robarte la bendición. El enemigo quiere sacarte de donde está y no quiere que te alumbre una luz, que te alumbre una paz interior en el camino. Por eso dice la palabra del Señor: muchos le reprendían para que callase. Pero nosotros no podemos callarnos, sino tenemos que avanzar, porque Cristo Jesús dijo: si ellos callarían, las piedras hablarían. Eso dijo nuestro Señor Jesucristo. Por eso que la iglesia del Señor, amado hermano, no puede callarse, sino que tiene que avanzar y tiene que crecer paulatinamente en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la fe en que cada uno de nosotros tiene. Cuando tú tienes fe en el Señor, por muchos problemas, por muchas circunstancias, por muchos tropiezos que vas a tener, te vas a mantener en esa fe. ¿Por qué? Porque la fe es la que nos hace crecer y es la fe la que nos hace avanzar día a día en la gracia del Señor. Muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Así es, mis santos hermanos. El enemigo te puede opacar, el enemigo te quiere hacer callar, pero tú tienes que seguir avanzando mucho más, ganándole al enemigo, ganándole terreno para que él no te avergüence y no te opaque, sino que tú tienes que ir creciendo paulatinamente. Bartimeo oyó la palabra del Señor, oyó el clamor, oyó que Cristo venía, amados hermanos, y él clamaba, él hacía más bulla, llamaba al Señor hasta que la gente que estaba a él le reprendían para que se callase, pero aún él decía que no podía callarse. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Salvador de este mundo. Jesucristo vino a darte luz y a darte vida, y vida en abundancia a través del Espíritu Santo de Dios, a través del conocimiento de la palabra del Señor. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego
llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Así es, mis santos hermanos. Entonces, arrojando su capa, ¿qué significa la capa aquí? ¿Cuántas veces o cuántos años este ciego llevó esa capa? Muchos de nosotros tenemos una capa, amados hermanos, una capa llena de problemas, llena de tantas cosas, y tenemos que despojarnos de ese peso, tenemos que despojarnos de esa capa para poder avanzar en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la capa del pecado que tenemos que arrojarla, tenemos que dejarla para seguir avanzando. Dice así Hebreos 12:1, dice la palabra de Dios: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Eso es lo que estaba haciendo Bartimeo. Bartimeo se estaba despojando de su capa, de esa capa que no le dejaba ver más allá de las cosas espirituales que Dios quiere que tú y yo la veamos. Se levantó y vino Jesús. Después que arroja su capa, después que arroja todo, después que se enfrenta a sus amigos, viene a Jesús. Y eso es lo que tenemos que hacer en este día, tú y yo. Venir a Jesús, tener un encuentro con el Maestro, tener un encuentro con el Creador de nuestra vida, con el Creador de nuestra existencia, tener un encuentro con Dios. Ese encuentro con Dios siempre se mantuvo desde el comienzo de la historia, desde el comienzo de la humanidad. Dios estaba con nosotros, Dios estaba con Adán, conversaba, dialogaba, y siempre se mantuvo con él. Pero a causa del pecado, a causa de la tentación, el hombre se separó de esa comunión con Dios. Pero Dios pasó por alto la ignorancia de nuestro pecado, enviando a su Hijo a la cruz, y a través de él recuperamos ese encuentro con nuestro Creador, ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y se levantó y vino Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Así es, amados hermanos. ¿Qué quieres que te haga? Es importante, amada iglesia del Señor, despojarnos de todos los males que tenemos y tengamos un encuentro con el Señor, para que el Señor en su divina misericordia, a través del Espíritu Santo de Dios, tome posición de este cuerpo que ha sido azotado, este cuerpo que ha sido golpeado, este cuerpo que ha sido vituperado por todas las aflicciones de este mundo. Este es el encuentro. Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. No sabemos cuál será la circunstancia por la cual usted está pasando hoy en día. Pero el Maestro quiere recobrarte esa vista y quiere darte una vista espiritual para que tú lo veas a Él a través del conocimiento de la palabra de Dios. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Y lo más importante que analizamos en el versículo 52 de Marcos 10:52, Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Así es, amados hermanos. Nosotros debemos de siempre permanecer en el camino del Señor. Por mucho que sea dura esta palabra, los discípulos en cierta ocasión le preguntaron: Maestro, ¿a dónde iremos si tú tienes palabra
de vida eterna. Esta palabra es dura, pero tenemos que, con la ayuda de Dios, avanzar y crecer, amada iglesia del Señor, y seguirle en el caminar diario de nuestra vida. Así es, amado hermano, así es. La fe viene por el oír y por el oír palabra de Dios. La fe se aumenta día a día escuchando la palabra de Dios. La fe se aumenta leyendo la palabra de Dios. La fe entra por el oído. La fe tiene que hacerse grande en cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Porque eso es lo que Dios nos manda a través de la palabra del Señor. Debemos de tener fe. ¿Y cómo tenemos esa fe? Al escuchar, a proclamar el evangelio de gracia, a confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor, que Jesús es nuestro Salvador. Así es, amada iglesia del Señor. Así es, amigo, hermano, familiar. Tú que me escuchas, tienes que rendirte algún día, tienes que rendirte y llegar hacia la gracia de Dios por medio de esta palabra. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es, amada iglesia del Señor. ¿Por dónde viene la fe? La fe viene por el oír y por la búsqueda de Dios. Nosotros tenemos que buscar a Dios. Así como Bartimeo estaba ciego y buscó de Dios, así mismo nosotros, tú y yo y todos nosotros tenemos que buscar de Dios. Así es, iglesia del Señor. Que Dios te bendiga en esta preciosa mañana, poderosamente en el Señor, y esperando que esta palabra sea sembrada en tu corazón y haga efecto a nuestras vidas, haga efecto en el crecimiento de nuestra vida espiritual. Que Dios te bendiga, hermano. Cristo te ama.